En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les llene de su paz. El día de hoy, el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14, nos habla de este encuentro hermoso que tiene Jesús después de haber resucitado. Hay que meterse un poco en la redacción del Evangelio para entender qué es lo que nos quiere transmitir Jesús. Este Evangelio especialmente tiene una serie de detalles que nos hablan de un Jesús que confía. Y no solamente un Jesús que confía, es un Jesús que quiere sanar. En las predicaciones de Martín Valverde, este cantante famoso, pues explica cómo, especialmente en este Evangelio, hay un momento donde Jesús quiere encontrarse con Pedro. Se encuentra con los otros apóstoles que están en la orilla y pues les invita a que echen la red a la derecha del barco porque no estaban encontrando peces. Y en ese momento, cuando la red se les llena, se dan cuenta que era Jesús, que está en la orilla. Existe una reacción de Pedro de que, estando desnudo, se viste y pues se lanza al encuentro con Jesús. Pero lo que uno debería ponerse a pensar en este Evangelio es que Pedro había traicionado, había negado a Jesús y antes de eso no había podido encontrarse con él. Pónganse a pensar cómo nosotros a veces, después de haber negado a alguien, después de haber dicho, pues, fíjate que te pones a hablar mal de alguien y justamente el rato que estás hablando mal de esa persona, pues aparece por ahí. Y te descubre hablando mal una persona que querías mucho. O que alguna cosa que verdaderamente, supongamos entre dos enamorados que se querían mucho. Y por ahí, pues, alguna cosa grave pasa que le descubre conversando con el ex. Y le descubre. Jesús tuvo esa experiencia con Pedro. Pedro estaba, pues, calentándose en unas brasas, dice el Evangelio. Y remarca mucho este cantante ese episodio. Pedro está calentándose en unas brasas y así calentándose porque Jesús está siendo juzgado. De pronto Jesús sale del lugar del juicio y se encuentra exactamente en el mismo lugar que Pedro. Pero Pedro en ese momento acababa de decir: yo no conozco. Pero decía fastidiado, decía lleno de angustia. Además, decía: yo verdaderamente no conozco a ese hombre. Desde ese fastidio que además debe haber sido lleno de un sinnúmero de palabras y expresiones de yo no lo conozco y no te metas conmigo, y pues en ese momento Jesús lo queda mirando. Es un momento impactante de Jesús y Pedro, donde Jesús descubre la pobreza de Pedro. Y la verdad es que nosotros a veces tenemos esta idea de que Jesús debe haberlo quedado viendo feo, porque nosotros nos proyectamos mucho en Dios y pensamos que si nosotros no le perdonamos a un amigo nuestro, tampoco Jesús le perdona. Y a mí me da un poco de risa porque a veces hasta en los grupos católicos uno ve gente que se mueve así, ¿no? Alguien se salió del grupo y dicen: no, esa persona se salió del grupo, así que yo no le saludo y tú tampoco le saludas. Y a veces pensamos absurdamente que Jesús debe haberlo visto a Pedro con una mirada de fastidio, diciéndole: ay, Pedrito, vas a ver cuando te encuentre. Y impactante pensar que de pronto otra vez se encuentra Jesús y Pedro, y se encuentran en un lugar hasta donde, pues el lugar menos adecuado de todos, para tener un diálogo de corazón a corazón, porque el lugar donde se encuentran es un lugar que le hace recordar a Pedro las traiciones. Jesús enciende unas brasas, y ese es un detalle importante. Jesús enciende unas brasas. Había brasas cuando Pedro traicionó a Jesús. ¿Qué tal que tú algún día traiciones a tu novia o a tu novio y que resulta que te sorprende en un restaurante finísimo italiano, por decir algo, y que el día de la reconciliación
esa persona te dice que te va a perdonar y te invita al mismo restaurante. Sería terrible entrar al mismo lugar. Y además que entrando al mismo lugar sería terrible pues saber qué tipo de conversación se va a dar. Pedro no sabía que Jesús le iba a perdonar, intuía que le iba a perdonar, pero no sabía que le iba a perdonar. Resulta que Jesús enciende unas brasas y les da de comer pescado. Y les da de comer y se sienta con ellos para mirarles de frente a frente. Porque Jesús con estos gestos nos demuestra cómo cuando una persona perdona, por ejemplo, el perdón lo debe hacer sin dejar de tomar en cuenta, más bien dicho, tomando en cuenta todo lo que el otro le ha hecho. Jesús no enciende la brasa para hacerle recordar a Pedro que Pedro le traicionó cuando había una brasa. Jesús enciende la brasa para que Pedro crea y piense que todo aquello que él hizo Jesús lo conocía y aún así lo perdona. A veces es bueno que yo particularmente cuando hablo con algunas personas, a veces es bueno que la gente viene a decir, bueno, he cometido tal pecado. No necesariamente es en confesión, sino que la gente quiere reconciliarse con Dios. Y cuando tienen este deseo de reconciliarse, no únicamente de que se les perdone el pecado, a veces la gente viene con una necesidad de contar todo, de decir todo, de que le escuches la intención que tuvo, la maldad que tuvo, la gravedad del pecado. Y es bueno muchas veces que la gente haga eso, porque eso te habla de que confían en el amor. Jesús sabía que Pedro tenía miedo, y pocos se darán cuenta de este evangelio particularmente. Pedro probablemente tenía miedo de volver a encontrarse con Jesús, porque Jesús tenía que hablar con Pedro. Tenía que decirle, a ver, ¿qué te pasó? ¿Por qué me negaste? Pero a lo mejor no como un reproche, sino más bien entendiendo por qué Pedro lo hizo. Pedro necesitaba que esto fuera en una brasa, delante de las brasas. Pedro necesitaba que Jesús se siente. ¿Cuántas veces nosotros para perdonar a alguien nos ponemos una grada más arriba? Jesús hace lo contrario, Jesús se pone al mismo nivel. Siendo que Jesús se podía aparecer frente a Pedro como un espíritu, como un cuerpo resucitado, de 1 metro sobre el suelo, le hubiera dicho, Pedro, ¿qué pasó? Jesús no hace eso, se pone a la altura de Pedro y le dice y le da de comer. Importante gesto para que Pedro empiece. Todavía no habla el evangelio de la conversación que viene después, que es súper interesante, pero muy importante como Jesús prepara el lugar para perdonar a Pedro. Ya lo había perdonado, más bien es para reconciliar, porque Pedro no se había reconciliado con Jesús todavía. Hermoso este evangelio, disculpen que me haya alargado un poquito, hermoso este evangelio que esencialmente nos habla de la resurrección, pero también del perdón, también del reencuentro. Y veremos, pues quien tiene un poquito más de tiempo, de leer el evangelio de Juan 21 del 1 al 14, que es el evangelio de hoy, pues el evangelio del 15 en adelante, del capítulo 21 de San Juan. Qué hermosa es la reconciliación donde Jesús le dice, si tú me amas todavía, yo te devuelvo todo. Pongo en tus manos las llaves de la iglesia. ¿Cómo es Jesús con nosotros, que no solamente resucita, sino que se pone a nuestro nivel, nos perdona, nos devuelve la confianza en nosotros mismos y nos dice, adelante que yo sigo confiando en ti? Especialmente hoy que la gracia de Jesús resucitado nos dé este anhelo de reconciliarnos con Jesús plenamente. Este anhelo que tenía Pedro de contarle todo, de decirle todo. No porque Jesús no lo sabía, sino porque Él quería decírselo. Les envío la bendición y que el Señor reconcilie nuestros errores, nuestras caídas, nuestras infidelidades y nuestras negaciones en este día santo de la octava de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.